como siempre, los grandes campeones son muy importantes. Bien, una vez que tenemos esto, acá ya tenemos este listado. Ahora tendré que darle una idea de cómo atraer a los operarios con este listado, ¿sí? Y acá no solamente está el tema de la secuencia, sino la presentación, ¿sí? Es decir, cómo expresarlos, ¿sí? Acá lo que plantea Roberto es expresarlos en forma de preguntas, ¿sí? Entonces la idea de presentar una forma de pregunta como un interrogante, ¿sí? Podemos llamarle así, la idea es que cree un compromiso, ¿sí? Un compromiso con los operarios. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué pasa así? ¿No? Eso muchas veces es como un disparador para la gente que va a asistir en la capacitación. Y fíjense cómo lo transforma a lo mismo. Fíjense cuáles son las causas y efectos de la contaminación en la industria alimentaria. ¿Sí? Entonces, las causas de la contaminación: posible enfermedad animal, posibles fallas en el proceso de producción, la higiene de las personas, las herramientas de trabajo, el ambiente y la higiene y la materia prima, ¿sí? Y con los envases. El otro punto sería los problemas que supone la contaminación: baja calidad del producto, desprestigio de la compañía, resultado negativo de bromatología. Si nosotros comparamos esto con lo anterior, fíjense que está expresado muy técnico, muy técnico, el propio animal introducido en el proceso. Y acá está un poquito más desarrollado, ¿sí? Estamos, es decir, más claro para que el que la va a ver, ¿no? Es decir, porque si yo digo, por ejemplo, posibles fallas del proceso de producción, acá lo presenta como introducida durante el proceso, ¿no? Pero acá hablando posibles fallas, es decir, como una posibilidad. Acá lo pone como algo cierto, en cambio el otro digamos, lo atempera, lo pone más suave. ¿Por qué? Porque la idea es atraer a la gente y no hacer lo contrario, ¿no? Es decir, que le crea repulsión esto, porque, a ver, fíjense que acá habla de fallas que pueden ser en las personas, en las herramientas, en el ambiente, en la materia prima y los envases, y varias responsabilidades en esto de la posible falla. Y otro, bueno, la enfermedad animal, ¿no? Fíjense que dice posible enfermedad del animal, y acá lo presenta como propias del animal, ¿sí? Hay enfermedades que en los animales se traen. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos la aftosa, que es sumamente contagiosa en el humano, y por eso no se puede llevar carne al sur, ni traer tampoco, ¿no? Porque esa zona es libre de aftosa. ¿Cuál es el problema de la aftosa? La aftosa, cuando ustedes comen una carne que tiene aftosa y no está sumamente cocida, sino que está blandita, ¿no? El bicho está ahí y se transfiere al humano y crea en el humano la fiebre ondulante, que es una fiebre que no se cura. ¿Por qué se llama ondulante? Porque genera en la persona dolores de cabeza y picos de fiebre que son breves y luego pasan y luego vuelven y luego pasan, depende de cada momento, de cada día, y ustedes le dan remedio y parece que se curan y sin embargo después vuelve nuevamente, ¿no? Entonces por eso es de ahí que se llama fiebre ondulante. Es una enfermedad muy peligrosa que muchos veterinarios por ahí la han contraído, o en algún momento, ¿no? Ahora ya hay prevención de eso, y es fácil de curar en la vaca, ¿sí? El animal es sencillo, con digamos antibiótico, y eso es vacuna y eso se cura. Bien, entonces la idea de esta forma de presentarlo, ¿quiénes son los responsables por prevenir la contaminación? Fíjense el punto 2, ¿no? Acá decía la responsabilidad compartida, ¿no? Acá lo presenta como mejor, ¿no? Más atractivo. Entonces, el compromiso de pura carne, los valores de la compañía, ahí repite la norma de higiene, y el compromiso de los operarios, cómo cuidar las normas durante el proceso, detectar dificultades, proponer ideas.
Fíjense que acá ya pone proponer ideas, en cambio en el otro se dice recomendaciones, no proponer ideas. Es como que nosotros, los técnicos, ya no podemos más. Necesitamos que nos ayuden ustedes, ¿sí? Y eso genera compromiso, ¿no? Es decir, ustedes deben saber que cuando la idea surge desde abajo, desde la raíz del problema, es decir, de los que trabajan al día a día, digamos que es más fresca, ¿no? Se fue gestando ahí adentro, no que vino desde arriba y que se debe cumplir, sino que vino desde abajo, y eso es lo bueno. Eso es el cambio de paradigma de la capacitación, ¿sí? No es solamente dar órdenes. Por eso muchas veces yo les insistía en la parte de los objetivos, como ustedes plantean, que cumplan con el procedimiento. Que cumplan no es un objetivo, porque eso es problema del supervisor, no es un problema de la capacitación, o que el supervisor supervise su tarea. No, tampoco, ¿no? Eso es un problema del supervisor, esa función del supervisor, ¿sí? Acá los capacitadores estamos para ayudar, para encaminar, poner en condiciones, no hacer que cumplan. Desafortunadamente ustedes tienen que cumplir las dos funciones, de capacitadores y de supervisores, ¿no? Pero hay que centrarse en qué se está cumpliendo, porque si se mezclan ahí tienen un problema. Bueno, ahora vamos a la secuencia. Una vez que ya tenemos la forma de presentación, ahora vamos a la secuencia, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de la secuencia? El asunto es así. A ver, déjeme ver primero. Sí, déjeme ver. Vamos a comparar esta con esta. Es decir, el punto 1, punto 2. Fíjense, acá dice: ¿cómo se previene la contaminación en pura carne en sociedad anónima? Y el otro punto es: ¿por qué tanto énfasis en la prevención? Entonces, si nosotros vamos al punto anterior, decir cuáles son las causas y efectos de la contaminación, y eso está acá, acá, énfasis en la prevención, causa de la contaminación industrial, posible enfermedad animal. Fíjense que invirtió el listado, ¿no? Es decir, lo secuenció al revés. ¿Por qué? Porque si ustedes miran este ejemplo 8, acá esto es puramente teórico, esto es muy teórico, esto es sacado de libros, temas de libros que pueden ser, ¿no? En cambio, esto es el día a día, es la práctica, es lo que los operarios viven, ellos conocen los valores, ellos conocen cómo se cuidan entre ellos y cómo cuidan los procesos, ellos conocen toda esa parte, lo viven día a día, y pueden detectar los errores y proponer ideas. En cambio, esto es muy teórico. Lamentablemente, tengo que decir que por lo general nosotros, es decir, los capacitadores, estamos acostumbrados a hacer la manera esta, es decir, presentar la teoría y luego ir a la práctica. En realidad muchas veces es mejor encararlo al revés, como está encarado acá. Fíjense, acá dice: ¿cómo se previene la contaminación por la carne? La importancia de la prevención en la empresa, los valores, ¿sí? Y luego compromiso de la autoridad, cómo cuidan las normas, detectar dificultades, por qué nos cuesta cumplir las normas, proponer ideas, qué puede facilitar que se cumplan las normas. Fíjense, acá les dan la palabra a ellos rápidamente. Empieza con un poquito de contar los valores de la compañía y luego les dan la palabra a los operarios, como para que ellos dialoguen entre ellos, vean qué pasa con las normas, cómo pueden cuidarlas, qué dificultades tienen. Es como una charla todo eso, ¿no? Donde surgen ideas. Entonces esto es del día a día, podemos decir, de la práctica, ¿sí? Y luego de toda esa charla, ahora vamos a los fundamentos. Esto sería el fundamento, la parte teórica, es decir, ¿por qué hay que cuidar la higiene? Bueno, entonces decir, ¿por qué tanto énfasis en la prevención? Bueno, justamente por la contaminación industrial, posible enfermedad animal y los posibles fallos, ¿sí? Higiene de las personas, la herramienta, es decir, ¿dónde está, podemos decir, la mugre, ¿sí?
Estamos a decir, acá presenta dónde se origina la mugre, o la suciedad o la contaminación. Y luego el problema que supone la contaminación. Fíjense que lo dejó al final, ¿no? Es decir, como para generar un compromiso, porque un problema de contaminación baja la calidad del producto, desprestigio de la empresa y un resultado deficiente de normatología. Es cierto que el resultado deficiente de normatología es lo que en un principio les importa menos a los operarios, pero los va llevando a que es muy importante, ¿no? Estamos así, después de haber discutido todo esto y proponer ideas, los va llevando al porqué, al fundamento, ¿sí? Estamos, y por eso yo acá les pongo de los fundamentos a la aplicación, ¿sí? Es decir, la primera era así, ¿no? Es decir, de los fundamentos a la aplicación, que es esta, y la segunda es de la aplicación a los fundamentos, ¿sí? A la base. Esa sería la secuencia finalmente seguida por Roberto, ¿no? Bueno, entonces acá vamos a ver la primera, ¿no? En la primera, es decir, la primera secuencia, se pretende que los participantes tomen conciencia de la importancia de la higiene al entender que los contaminantes forman parte de la realidad cotidiana y que generan diversos problemas. En la segunda, se orienta a que los participantes revisen las normas, que comprendan por qué son importantes y luego analicen el deber ser y lo comparen con lo que sucede en los hechos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, este punto, es decir, la última secuencia, genera un compromiso. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos ven lo que debe ser y lo comparan con lo que habían dialogado antes, con el ser, es decir, lo que pasa en realidad. Entonces ahora tratan de buscarle cómo encajar esas cosas, ¿sí? De ahí es cuando sugieren ideas. Entonces, acá a lo último les pongo que a veces es posible armar varias secuencias y todas ellas resultan valiosas, ¿sí? Pero no todas las necesidades de capacitación son igual de versátiles, ¿no? Es decir, que se pueden reacomodar, ¿no? de una cosa a la otra, ¿no? Es decir, de lo particular a lo general, es decir, por ahí no se puede hacer todo, ¿no? Por eso yo acá les propongo varios criterios de secuenciación, ¿sí? Estamos, es decir, hay algunas pautas que se deben seguir para poder ordenar un listado de temas, ¿sí? Y acá es cuando vamos a el primero, ¿sí? Es decir, le planteo acá: cronológico, basado en atributo físico, basado en atributo operativo, de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, internalización progresiva, y basado en el proceso, basado en la frecuencia de uso, de los fundamentos de la aplicación, que ya lo vimos, y así son varios criterios. Vamos a ver, ¿sí? El primero plantea el cronológico, quizás el más sencillo de todos, ¿no? Cuando yo quiero explicar una historia, la historia de la compañía, cómo se generaron los valores, bueno, yo podría hacer un orden cronológico, es decir, desde que empezaron en la empresa hasta que se llegó al máximo en cuanto a compromiso y etcétera. Basado en atributos físicos. Bueno, cuando nosotros hablamos de basados en atributos físicos, tenemos que tomar en cuenta las similitudes, ¿no? Es decir, yo le puse acá similitudes físicas de los objetos, ¿no? Por ejemplo, yo podría hablar, cuando estamos hablando de los elementos de protección personal, yo podría hablar, si estamos hablando de pura carne, podría hablar de los tipos de guantes. Empezamos con los guantes, después empezamos con el mameluco, es decir, los podría ordenar según los atributos que tienen, ¿no? Es decir, la protección de las manos, la protección de los pies, la protección del cuerpo. Esos serían atributos físicos. Vamos ahora a los atributos operativos. ¿Cómo podría yo ordenar los contenidos en base a atributos operativos? Bueno, en este caso, la idea sería en cómo se utilizan, ¿no? Por ejemplo, yo podría, si estoy hablando de la parte eléctrica, podría hablar de operación con tensión y operación sin tensión. Entonces ahí ya lo ordené, le di una prioridad, primero veo los de con tensión y después veo los sin tensión, o viceversa, ¿no? Pero es atributo operativo. Si yo lo quiero llevar a la parte de
pura carne, bueno, lo que tendría que mirar ahí cuando atributo operativo, podría decir, bueno, vamos a ver la parte de dentro de la meta de protección personal, cómo se usa la parte de guantes. No, esa fue la perra que está estornudando, pobre perra. Bueno, disculpe la perra, pidió perdón. Bueno, vamos ahora, seguimos con los atributos operativos, ¿no? Es decir, si yo estoy hablando de pura carne, tendría que hablar de la parte de los distintos guantes con el uso del cuchillo, ¿no? Es decir, cómo se trabaja con cada uno, con guantes, sin guante, una cosa así. Bueno, vamos ahora de lo general a lo particular. Y acá viene un problemita. ¿Por qué? Porque hablar de lo general a particular, eso depende del grupo, ¿sí? Es decir, qué es general y qué es particular. Depende de cada uno de los grupos. Acá en realidad está definido como de lo más abarcativo, que sería lo general, a lo menos abarcativo, es decir, lo más específico. Es simple planteándolo como un organigrama, ¿no? Es decir, yo empezaría desde el que manda más, el jefe de seguridad, y después lo iré llevando hasta los últimos, que son en el cuadro serían los técnicos, que son los que están trabajando en el día a día, en cuanto al departamento de seguridad, ¿no? Pero bueno, depende muchas veces, cuando yo lo planteo así, si lo quiero llevar a la parte de la higiene en pura carne, y bueno, si estoy hablando de lo general particular, yo tendría que decir, bueno, a ver, es difícil pensarlo en pura carne. Mejor lo dejemos así porque no lo vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque hay una característica. No todos los contenidos pueden ordenarse con todos los criterios, ¿sí? Sino que pueden ser que algunos admitan varios, pero no todos. Ese es el problema. Entonces, por ahí, tratar de ordenar la parte de higiene de lo general o particular, bueno, podríamos pensarlo en de lo general, sería, si lo pensamos, desde la contaminación general de los animales y las personas, a lo particular el examen de bromatología. Podemos llamarlo así, ¿no? Pero no queda muy bien eso, ¿no? Pero bueno, vamos ahora de lo simple a lo complejo. Y acá también tenemos un problemita, al igual que lo general particular. ¿Por qué? Porque depende del grupo. ¿Qué es simple y qué es complejo? Es bastante complicado, yo podría decirle, ¿no? Que yo acá lo puse de ejemplo. El orden que sigue el libro mío es de lo simple a lo complejo. No creo que todos opinen lo mismo, ¿no? Porque puede ser que ustedes digan que simple, si esto es re difícil. Entonces, medio complicado definir bien qué es simple y qué es complejo. Puedo decir, bueno, pero el examen era fácil, y algunos pueden decir, no, era muy difícil y largo. Bueno, eso depende de muchas variables. Es más que opinión eso, ¿no? Bueno, de lo conocido a lo desconocido. Y seguimos con el mismo problema. ¿Por qué conocido a desconocido? Bueno, porque acá tenemos que ver el punto de vista de la gente que va a asistir a la capacitación, que conoce y que no conoce. Eso es bastante difícil. Hace unos años yo daba un listado cómo conocer al auditorio, ¿no? Es decir, con ciertas pautas, ciertas preguntas que uno se debe hacer como para poder conocer previamente el auditorio. Después lo saqué porque pensé que lo daba esta chica de ¿cómo se llama? La que tienen en comunicación, ¿sí? Y bueno, al final lo sacó ya también, así que posiblemente lo agregue yo en el manual de práctica en algún momento, porque por ahí algunos me lo han pedido, que es muy interesante para poder evaluar esto, que es simple, que es complejo, que es conocido, que es desconocido, ¿no? Tener algunos puntos para basarse. Después vamos a ver la internalización progresiva. La internalización progresiva quizás es la más usada, el orden más usado para generar compromiso en la gente, ¿no? Es decir, acá tiene mucho que ver un componente actitudinal. ¿Qué es lo que logra acá? Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de análisis de accidentes, podemos comenzar analizando accidentes que pasaron en otro lado
y después, cuando se van sacando las causas y parecidos con otras situaciones, la misma gente descubre que ese proceso también sucedió aquí en la planta, es decir, en el trabajo donde nosotros estamos, y al final terminamos analizando el accidente, ¿sí?, de lo que ocurrió en la planta. Es decir, analizamos primero lo de afuera y luego lo vamos llevando hacia adentro. Por eso es internalización progresiva, que la misma gente se dé cuenta porque va comparando. A ver, un ejemplo, ¿no? Habíamos hablado de lo que pasó si se lo puedo comparar, no me sale algún ejemplo que habíamos hecho de los accidentes que eran muy parecidos. Lo tenía en la mente y ahora se me fue. No recuerdo cuál puede ser. Déjenme buscar alguno, a ver. Que son muy parecidos. Electrocución. No me sale ninguno. No me sale ninguno ahora, pero bueno. La idea sería comenzar a ver un accidente y luego analizar otro accidente, pero que pasó en la compañía, pero que tienen similitudes. Bueno, el ejemplo que me sale ahora a la mente es el de permiso de trabajo, ¿no?, que habíamos hablado del tanque, ¿sí? En este caso, el tema de los permisos de trabajo puede haber pasado en otro accidente y lo hacemos que ellos descubran que fue el permiso de trabajo en ese accidente, es decir, en la otra planta, y luego a algunos se le prende la varita y dice, pero ¿cómo? Pero acá también pasó algo parecido. Entonces empiezan a buscar la relación, ¿sí? Y es ahí cuando la gente se va convenciendo y va internalizando los contenidos y los va haciendo propios. Bueno, basado en el procedimiento, este es el más común utilizado en seguridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos dar un procedimiento, y bueno, vamos a tener que seguir el procedimiento. Si queremos capacitar en cuanto al procedimiento de la válvula, que yo le puse acá el ejemplo, ¿sí? Supongamos que el procedimiento ya está hecho y queremos hacer una capacitación del procedimiento, y bueno, lo que hay que hacer es, bueno, seguir el orden, la secuencia del procedimiento, y ahí no hay mucho que hablar. Si paso 1, paso 2, paso 3, y se va dando el procedimiento. Basado en la frecuencia de uso, bueno, acá podemos hablar de lo que más se utiliza y de lo que menos se utiliza, o que es más común o es menos frecuente, ¿no?, o menos habitual, yo le puse acá, de realizar. Por ejemplo, si estamos hablando de pura carne, podemos decir, si estamos hablando de lo más frecuente sería la contaminación agregada, y lo menos frecuente es la contaminación que tiene el animal. ¿Por qué menos frecuente? Porque las enfermedades son muy controladas previo al ingreso. ¿Se dan cuenta? Entonces lo más frecuente sería la contaminación dentro del proceso por la parte de los operarios. Vamos a ver los fundamentos a las aplicaciones. Bueno, de los fundamentos a la aplicación sería la parte teórica y la parte práctica, ¿sí?, que es la primera intención de Roberto, que al final la dio vuelta, ¿no?, es decir, de la aplicación al fundamento. Bien, y con esto ya terminamos la parte de contenidos y pasaríamos a la actividad. Vamos